¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa sopa de pasta, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Comenzamos poniendo a llama alta una olla con un poco de agua en la que vamos a agregar los jitomates a la vez con una cruz al centro. Esto es para retirarles la piel. Enseguida agregamos la cebolla y el ajo. Ponemos un puñito de perejil, las cubrimos y las dejamos aquí hasta que revienten. Una vez listo, retiramos la piel y ponemos 2 jitomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo grande, un puñito de perejil y agregamos un poquito del agua de cocción para facilitar la molienda. Ponemos, como siempre, con contenido caliente, un trapo húmedo y comenzamos a velocidad baja. Subimos a velocidad 2 y listo. Tenemos nuestro caldillo. De regreso en la estufa, ponemos una olla de 2,5 litros, encendemos la llama y agregamos un poco de aceite de oliva. Esperamos a que tome temperatura y enseguida vamos a volcar en él una bolsita de sopa de pasta. En esta ocasión es de munición. Tenemos que esperar a que se dore sin quemarla a llama media, moviendo con mucho cuidado. Te darás cuenta cuando ya está suficientemente doradita. Y es en ese momento cuando agregamos el jitomate. Ya que tenemos nuestro jitomate agregado a la sopa, vamos a ocupar medio litro de caldo de pollo para bajar lo que resta de jitomate en nuestra licuadora y se lo regalamos a nuestra sopa. Agregaré 1 litro más de agua. La sopa de pasta suele absorber mucha agua, así es que siempre va a ser mejor que tenga exceso de caldo a que le falte. De otra manera se vuelve muy seca. Agregaré una cucharadita de sal, la sal es al gusto como siempre. 2 pizcas grandes de mejorana. La mejorana le da un sabor exquisito a tu sopa. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y la vamos a dejar aquí hasta que comience a hervir y enseguida estará por 9 minutos hirviendo, si la quieres al dente. Si la quieres más suavecita, serán 11. Ya está hirviendo mi sopa. Es momento de contar los 9 minutos. Te recomiendo siempre usar un timer para que no se te pase. Pongo a llama media y esperamos. Ya quedó nuestra sopa. Vean nada más qué deliciosa se ve. Vamos a servir un platito. Chequen nada más qué deliciosísima sopa nos quedó. Espero que disfruten mucho de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.